este discurso. Creo que es lo más práctico. Vamos a definir. A ver, déjenme. No, pero no, así no. Déjenme hacer lo siguiente. Yo sé que estas cosas ustedes ya saben. Voy solo a subrayar ciertas cosas. A ver, espera un momento. Estoy haciendo un poquito de espacio nomás porque si no, cuando estoy escribiendo se me acaba y me friego. Ya. A ver, vamos, comparto. Ya. A ver. Nosotros tenemos dos tipos de campos, ¿no? Entonces, en aspecto de campos, tenemos un campo que es el campo escalar, el campo escalar, que coge R3, cruz, producto cartesiano, R más, donde este R más se refiere al tiempo, ¿sí? Entonces, la T vamos a representar como la función temperatura, y cuyo resultado es R1, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Claro, en lo mismo que decimos, pero en coordenadas, son X, Y, Z, coma. La cuarta dimensión es el R más, que es el tiempo, ¿sí? Y su recorrido es el T, justamente, de R vector, coma T, donde R vector es X, Y, Z, ¿sí? Ya vamos a aclarar un poco estos X, Y, Z, porque los X y Z también pueden depender del tiempo, ¿sí? Entonces, resulta que este campo escalar, digamos que ustedes tienen la coordenada X y la coordenada Y, Z, perdón, representada en el plano, ¿sí? Y la tercera, la dimensión siguiente, es en cambio la T, ¿sí? Ahora, ustedes tienen en realidad algunas opciones. X es función del tiempo. Eso significa que yo tengo el tiempo. Está por acá, es el eje del tiempo. Desde 0 hasta un cierto valor, pero con ese valor yo tengo un X de T. Con ese mismo valor tengo un Y de T, Z de T. Y también tengo un T de T. O sea, la T, que es la temperatura, la T mayúscula, la temperatura varía en el tiempo, ¿sí? Si ustedes hablan solamente de T en el espacio, como una cuestión estática, donde el tiempo no cambia, entonces T de R3 en R1, que resulta ser, hagamos de R2, es lo mismo, ¿no? R3 o R2 es lo mismo, que en este caso es una lámina metálica
y en el centro de la lámina estoy metiéndole una llama. ¿Sí? Entonces, claro, la temperatura va a ser, no sé, quizás a un cierto valor en los extremos, pero de ahí sube y luego vuelve a bajar al otro extremo. Y lo mismo por el otro lado, hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Esa es un poco la distribución de temperatura, si quieren, ¿no? Se pueden ver inclusive como distribución, pero bueno. Entonces, la solución es de este tipo y claro, es el campo que se genera, ¿no? El campo es este. Noten que en cada punto de X, Y, en 2 dimensiones, claro, yo tengo un valor de temperatura, X, Y, que es un número, ¿sí? Y esa es la altura en este diagrama, desde la base hasta el punto. Ese me da el P de XY. Ahora, esos son los campos escalares. Los campos vectoriales, en cambio, solo por comparación nada más, por ejemplo, son el campo eléctrico, ¿sí? Que se lo representa como RT, donde R es un vector, T es la otra componente, es decir, es del tipo campo que tiene como dominio R3, producto cartesiano R más, y su recorrido es R3. ¿Sí? Entonces, repitiendo, también se lo puede definir a través de sus coordenadas. Aquí están definiendo en base a sus espacios dominio, que son R. R es un espacio. En cambio, ustedes pueden decir X, Y, Z, T. Se le pone esta vertical, así ponen los matemáticos, ¿no? Es una notación de ellos. Y el codominio es, en efecto, esta función. Es EX en función de X, Y, Z, T, coma, EY en función de X, Y, Z, T y EZ. Asimismo, en función de X, Y, Z y T. ¿Sí? Entonces, claro, ahora lo que tienen es que en un espacio tridimensional, le voy a hacer 2 dimensiones nada más. En un caso de 2 dimensiones, lo que tengo es que en cada punto, en todos los puntos, en todos los sitios, ustedes tienen definido un vector. Digamos que está así, el otro está así, el otro está así, el otro está así, el otro está así, y el otro está así. Entonces, el conjunto de puntos, perdón, digamos, en todos los puntos ustedes tienen un vector, que en este caso le pueden llamar un vector E, que es el campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Que todas las cargas que pueden imaginar que existen alrededor, digamos, todas las cargas que hay alrededor, que están cargas en movimiento, con el vector J, que es el vector de intensidad de corriente, vectorial, es un vector, y todos estos, digamos, aparte de tener estas corrientes de cargas, tienen cargas estáticas, y todos ellos suman alrededor de cada punto
y dan un resultante. Ese resultante es el azul, que es el campo eléctrico en ese punto. Ese campo eléctrico puede variar en el tiempo. O sea, en un momento está ahí y después, no sé, voy a hacer con verde. Después este vector se hace para acá y crece. Y después se hace para acá, decrece, se hace más chiquito, se hace un poquito más grande. O sea, puede ir cambiando, ¿no? O se puede quedar medio quieto o se mueve un poco. Crece, decrece, ¿sí? Es el campo eléctrico. Obviamente, este comportamiento viene influenciado enormemente por el campo magnético. Entonces, existen las leyes de Ampère, las leyes de Faraday, ¿sí? En donde básicamente la ley de Faraday es la mejor de todas, si se quiere. Que dice que si ustedes cambian el flujo del campo magnético a través de una superficie, lo que hacen es generar una rotación de campo eléctrico y por lo tanto generar electricidad, cambiando el campo magnético en el tiempo. Esta es una ecuación diferencial, claro, es una ecuación el operador Nabla o del, que le llaman también, es Nabla o del, es del tipo D con respecto a dx, coma, D con respecto a dy, coma, D con respecto a dz. Esto está este es un vector, ¿no? Este es un vector. Y ahora voy a escribir en otra forma. Multiplicado, claro, el producto cruz por el campo eléctrico, donde el campo eléctrico es vector, que es del tipo EX, EY, z, donde cada una de estas es una función. Es función de la posición y del tiempo. Ese producto lo que me va a dar es un vector que resulta ser igual a, le voy a poner en modo arbitrario, en cierto modo, b punto x, b punto y, b punto z, donde b punto es la derivada respecto al tiempo, ¿no? Más o menos lo que dice la ecuación. Ahora, esta ecuación, noten, es en derivadas parciales. Están aplicando sobre funciones. Y también, claro, hay una dependencia en el tiempo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sea en el campo eléctrico que en el campo magnético. Entonces, esta relación entre campo eléctrico y magnético es fundamental. Por lo tanto, las ecuaciones, como ven, estas son las que comienzan a unir los campos y hacen las leyes. ¿Por qué? Porque la ley es la que se estudia. Y la ley está dada en forma diferencial, como es una ecuación diferencial, o en su forma integral, que se hace en el curso de Física 2. Bien, eso con respecto a los campos eléctricos y los magnéticos, claro, son campos vectoriales y por ser vectoriales tienen esta particularidad. Ahora, claro, cada uno de estos déjenme explicar un poco quizás de esto. El campo eléctrico, que es un vector, t, que resulta ser le voy a poner en forma, de matriz columna.
Entonces tenemos X que depende de X, Y, Z, T. Y en X, Y, Z, T. Y Z. Perdón. X, Y, Z, T. Es un vector igual. O le pueden poner con los unitarios, IJK. ¿Sí? Ahora, una cosa que quiero recalcar así rápidamente para que tengan idea de alguna cosa de rotacional especialmente, es que cuando ustedes derivan, por ejemplo, digamos que este es el eje X, ¿no? Entonces, ustedes lo que dicen es que que en este punto ustedes tienen una EX, ¿sí? Que depende de, digamos que este es el 0, voy a hacer medio como, este es el 0, ¿no? De X. Entonces depende de X en 0, coma y coma Z, ¿no? Coma Z y coma T. Entonces, si yo hago la derivada de EX con respecto a dy, voy a tener una derivada, ¿no? Entonces, claro, si este fuese y, entonces lo que estoy haciendo es un diferencial de z, perdón, de y, disculpe, de y. De y. ¿Sí? Este de y tiene que ver con este de y, obviamente. Entonces, al desplazarse a lo largo de y, ¿cómo varía la componente EX? ¿Sí? Y lo mismo con Z. O sea, EX con respecto a Z, a DZ. La misma discurso, ¿no? Eso deben tener en cuenta, porque obviamente cuando hacen el rotacional, ustedes tienen que... A ver, déjenme... perdón. Básicamente esto de aquí, lo que van a tener es que con respecto a de y de EZ menos d con respecto a dz y, esto es en y, más, menos en realidad, menos de z con respecto a dx, menos de x con respecto a dz, j, y más de x con respecto a dy, menos de y con respecto de x, esto acá. Ya, noten que el producto cruz o el rotacional, más bien dicho, el rotacional, lo que tiene que ver es con las rotaciones efectivas, ¿no? O sea, ustedes tienen dos fenómenos, uno que es de divergencia y otro que es de rotacional. La divergencia es cuánto sale el campo a través de la superficie. Es la divergencia. Y en modo perpendicular incluso, ¿no? O sea, netamente lo que sale. Y lo que no es perpendicular y se queda, digamos, en la superficie,
son los rotacionales. Entonces ustedes miden las dos cosas, la divergencia y el rotacional. El rotacional tiene que ver con estas ecuaciones, con esta expresión, es un vector, y tiene estas componentes en el vector. ¿Sí? Entonces, esta ley lo que dice es cuánto gira el campo eléctrico es debido a la variación de este campo magnético en el tiempo. Entonces, sí. ¿Y cómo varía en el campo magnético? Relativamente fácil, ¿no? Ustedes tienen un imán de polaridad norte y claro, necesariamente polaridad sur, que tiene sus campos magnéticos que salen. Salen los campos magnéticos. Y si ustedes tienen una espira, o sea, un solenoide, un solenoide, el cual este solenoide que es alambre, dadas las vueltas ahí en ese disco, ustedes le meten y le sacan, o sea, le mueven. Si ustedes le mueven, le meten para acá o le sacan, entonces lo que hacen es cambiar el flujo del campo magnético. Entonces el campo magnético es este de aquí, que sale del norte y entra por el sur, y siempre entra por el sur. O sea, todas las líneas son cerradas. Aquí todas las líneas son cerradas. Esa es garantía, digamos. Entonces, en ese modo ustedes forman una corriente, generan corriente, digamos, eléctrica. Esas ecuaciones están aquí, en forma diferencial, y tienen también su forma integral, ¿no? En su forma integral, esta es una integral de línea, el campo eléctrico, a lo largo de una ruta, y esto es igual a la integral de superficie de superficie del campo magnético. ¿Cómo es aquí? Esta parte, vaya pues, su forma integral, ¿cómo era esto? Por ds, exacto. Es la superficie, que es una superficie asociada, sobre una superficie, que es una superficie asociada a la curva, el límite, digamos. O sea, si ustedes tienen una funda de plástico, ¿cómo? ¿Preguntas? Bueno, eso es una cosa que han de haber hecho en física 2. En todo caso, es la forma integral. Eso con respecto al campo eléctrico. Ahora, por ejemplo, hay otra ecuación que sí me interesaría mencionar, que es la ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación es extremadamente importante para lo que es la fluidodinámica. La fluidodinámica es una ciencia muy importante por sus aplicaciones, por su necesidad de entender bien cuál es el fenómeno. Y resulta que ahí tenemos una ecuación que tiene que ver con la derivada total de una función, que ya lo vamos a indicar, y lo vamos a tratar como operador, por brevedad nada más. Es solo para indicarles cómo es, de qué se trata. No es que se les va a tomar ni a preguntar esto. La derivada material que se llama, ¿sí? Es una derivada material,
de una función, que ya vamos a ver qué función es igual a la derivada de esa función, ¿sí? En el tiempo, en modo explícito, ya voy a indicar esto, más el gradiente multiplicado por la velocidad. Producto punto, ¿no? Del gradiente multiplicado por la velocidad. Ahora, les hago caer en cuenta que el producto punto básicamente es la proyección de un vector sobre otro. A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas? Ya con esto acabo, ¿no? Es solamente una introducción para que ustedes vean en dónde se aplican las ecuaciones, qué son las ecuaciones y todo ello. Donde este de aquí, habíamos dicho, es el vector, que es un vector, d con respecto a dx, coma, d con respecto a dy, coma, d con respecto a dz, ¿no? Esto obviamente tiene que ser aplicado a una función. Si a esta función ustedes le ponen la velocidad, ¿eh? Resulta que es una ecuación de Navier-Stokes que es casi imposible de resolver, que es para fenómenos un poco complicados y todo eso. De todas maneras, para una ecuación más general que esta, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es añadir términos al miembro derecho y en el miembro derecho ustedes añaden más 1 sobre ρ, que es la densidad de masa, densidad de líquido, digamos, por el gradiente de la presión y más otro término que es debido a fuerzas externas. Esta es, por lo regular, la ecuación que pueden usar cuando tienen, por ejemplo, ondas de choque, donde las ondas de choque son, por lo general, no lineales, y por lo tanto es una ecuación mucho más complicada que la anterior. Eso es para fluidos. Para el caso electromagnético, ya sabemos, tenemos la divergencia del campo eléctrico, que es igual a la densidad de carga sobre epsilon cero, la densidad, perdón, la divergencia del campo magnético, que es igual siempre a cero, el rotacional del campo eléctrico, que tiene que ver con la variación del campo magnético en el tiempo, y el rotacional del campo magnético, que en cambio tiene que ver con las corrientes, y con el término epsilon derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, que es la contribución de Maxwell a este problema. Entonces, con ello, ustedes mezclándoles pueden obtener una ecuación que es una ecuación de onda. Por lo tanto, mezclándoles, ustedes lo que obtienen es que la segunda derivada del campo eléctrico va a ser igual a C cuadrado. A ver, déjenme ver. 1 sobre C cuadrado. 1 sobre C cuadrado, donde C es la velocidad de la onda, por la derivada segunda del campo eléctrico en el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y de igual forma el otro, el campo magnético, ¿no? Lo mismo. En este caso me parece que hay un mu por acá, sobre C cuadrado, y esto es el campo, derivada del campo magnético, segunda derivada en el tiempo. Esta es una ecuación de onda. Esta ecuación de onda, sus resultados son ondas, por lo tanto el campo eléctrico es una onda, el campo magnético es una onda, y tiene que ver también con condiciones de borde, que significa que estas ecuaciones
tienen dos cosas que nosotros vamos a tratar. La una es la condición inicial y la otra es la condición de borde. Por lo general, las ecuaciones evolutivas tienen condiciones iniciales, que les denominamos como CI, condición inicial, que es la mayor parte de ecuaciones que vamos a estudiar aquí. Y en cambio hay las otras, las ecuaciones estacionarias, las ecuaciones estacionarias. Quiere decir que no cambian en el tiempo, ¿no? Las ecuaciones estacionarias, en cambio, tienen la característica de tener condiciones, pongámosle, perdón, tienen condiciones de borde o de contorno. O de contorno, o condiciones de límites, extremos, en los extremos. Todo tiene que ver con la parte, básicamente, de posición, ¿no? Entonces, claro, ustedes tienen una pared y en esa pared, perdón, entre dos paredes, ustedes tienen una cuerda que vibra. Entonces, ustedes tienen las condiciones en los extremos de la cuerda y la vibración que hay entre las paredes. Ustedes tienen que dar estos valores en los extremos. Estos son los valores de las condiciones de borde. Condiciones de borde se ve. Y esto también es condición de borde. Entonces, las ecuaciones de onda tienen que ver con condiciones de borde. Y eso haremos en la solución final, cuando hagamos la ecuación de calor. La ecuación de calor es evolutiva. Por lo tanto, tiene condición inicial, sí. Pero también tiene condición de borde. O sea, hay ecuaciones que tienen las dos, ¿no? Condiciones iniciales y condiciones de borde. Bien, toda esta cuestión de ondas es todo un mundo. En el caso electromagnético, que aquí las 4 ecuaciones describen todos los fenómenos electromagnéticos. Y lo que digo todos es todos. O sea, es una teoría completa. En realidad, no se ha visto que haya falta de definición de cosas para que estas ecuaciones funcionen. Estas ecuaciones funcionan siempre. En todo caso, aquí me parece que me falta un mu, epsilon, mu, por la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Hay otro tipo de ecuaciones y hay otro tipo de formulaciones. Con respecto a los otros tipos de ecuaciones, bueno, podría pasarme horas hablando de diferentes tipos de formulaciones. Yo más bien lo que preferiría es lo que preferiría es hay unas
tres formulaciones que son importantes, ¿no? Verán, en mecánica clásica, estoy hablando de finales de 1700, 1800, finales de 1800, ¿eh? En donde se genera un poco de generalizaciones de la mecánica, ¿sí? Una de ellas es la obtención de las ecuaciones de Lagrange. Lagrange, francés, encontró unas ecuaciones que son equivalentes a las ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces, la función lagrangiana, básicamente es una función que tiene que ver con la energía cinética menos la energía potencial, ¿sí? Y claro, las ecuaciones que esta satisface, la ecuación que esta función satisface, es básicamente la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la función L con respecto a dp punto pero no es dp punto, es dp nomás, menos la derivada de L con respecto a dq. ¿Sí? O sea, esta ecuación, esta función de aquí, esta función satisface esta ecuación. Y cuando ustedes resuelven esta ecuación, obtienen las ecuaciones de movimiento. O sea, la solución de esto es un conjunto de ecuaciones. Ese conjunto de ecuaciones de movimiento tienen una forma. De igual forma, en el mismo espíritu, tenemos las ecuaciones de Hamilton, ¿sí? Las ecuaciones de Hamilton, que son en este caso la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Y por lo tanto ustedes la pueden ya considerar como la energía del sistema, al menos la energía mecánica del sistema. Obviamente ustedes pueden introducir también otros términos si tienen energías eléctricas, energías térmicas y todo, ¿no? Todo tienen que meter aquí. Entonces, la función hamiltoniana satisface en cambio otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones de que Q punto es igual a DH con respecto a dP y P punto es igual a menos DH con respecto a dQ. ¿Sí? Y este tipo de ecuaciones es lo que nosotros vamos a estudiar al final del tercer capítulo. O sea, en el final del tercer capítulo vamos a ver estas, que tienen que ver con las lagrangianas y que tienen que ver, a ver, relacionando esto con los campos eléctricos, ¿sí? Y magnéticos, digamos los magnéticos no me interesa mucho. Los eléctricos sí. Entonces, los campos eléctricos forman, a ver, ustedes tienen una carga positiva y tienen una carga negativa, ¿sí? Entonces, las líneas de campo son estas de aquí. Son las líneas de campo. Ahora, claro, los campos son tangentes en cada punto de esa curva. Entonces, el campo eléctrico va ahí así. En este sitio el campo eléctrico se hace así.
y en este sitio el campo eléctrico se hace así. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen campos descritos en este modo. Ahora, resulta que estos campos tienen unas superficies que se llaman superficies de nivel, que son perpendiculares a las curvas y tienen el mismo valor de campo eléctrico, o sea, el módulo. El módulo aquí es tanto, el módulo acá es tanto, el módulo acá es tanto. Es el mismo, ¿no? Es el mismo módulo, es el mismo tamaño. Claro, las direcciones y sentidos pueden cambiar, pero el tamaño es el mismo. Entonces, esa superficie es la superficie de nivel. Y la superficie de nivel es, se le llama potencial. Entonces, B describe una superficie. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden describir las ecuaciones de Maxwell en forma de campos, o también pueden describir las ecuaciones de Maxwell en forma de potenciales. Es más, ustedes pueden describir que la segunda derivada del potencial es igual a 1 sobre c cuadrado por la derivada del potencial al cuadrado en el tiempo, al cuadrado. Y lo mismo con las corrientes. ¿Sí? Entonces aquí tienen que el gradiente, la segunda derivada de la corriente es igual a 1 sobre c cuadrado. Me parece que aquí me falta algún coeficiente. Déjenme ver. Bueno, aquí hay algún coeficiente que me falta por la segunda derivada de la corriente en el tiempo al cuadrado, que también satisfacen ondas, o sea, los voltajes y las corrientes son ondas. Y ustedes ya saben bien las ondas cuando se les trabaja con los fasores. Entonces también son fasorables estas cosas, ¿no? Y claro, y tienen algunas otras. Esto es un caso particular, obviamente. Este caso particular que le pueden llamar líneas de transmisión. Estas son las líneas de transmisión, que es un modelo. Y hay otros modelos asimismo equivalentes a este, ¿no? Entonces, claro, del caso general, que es de las ecuaciones derivadas sobre campos, están trabajando derivadas sobre campos escalares. B es un campo escalar. I es un campo escalar. Las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones vectoriales, pero son equivalentes, son lo mismo, digamos. Y eso se justifica, ¿no? Eso se justifica. Nosotros no lo justificamos, pero sí hablamos de estas de aquí abajo. Sí, algunas cosas dijimos en el curso de Física 2. Hay leyes que son, por ejemplo, en este caso de los voltajes y las corrientes, ustedes comprenden que ustedes pueden modelar, o sea, estas ecuaciones de aquí, que voy a ponerle así, que son las que voy a hablar acá abajo. Uy, pero bien abajo. No, no, no. A ver, espérense un rato. Ya, estas de aquí. Estas ecuaciones dicen
básicamente, digamos que ustedes tienen una fuente con su resistencia, ¿no? Con su resistencia interna, una fuente variable. Y claro, tienen la línea de transmisión que puede tener kilómetros de kilómetros, ¿no? Entonces ya con kilómetros y kilómetros resulta que las frecuencias pueden comenzar a tener influencia en los valores. Si la frecuencia es muy larga, entonces esto puede crecer más. Pero si la frecuencia es pequeña, resulta que lo que pasa al inicio no está pasando al final. Entonces hay que tomar en cuenta ese cambio, esa diferente respuesta. Entonces lo que se hace, claro, es medir en una resistencia de carga cuál es el efecto de esta línea de transmisión que tiene kilómetros de kilómetros de longitud. Entonces esto se representa con un único número, que es la impedancia, y también tienen la velocidad de transmisión de la onda. Entonces, ustedes lo que van a tener aquí es la V, que es la velocidad. ¿Qué pasó? Chuta, algo pasó ahí. Se borró. Hola, Flau. Y ahora, entonces, pues, alguna parte se debe ir. Aquí está. Acá se fue. Perfecto. Chuta, no sé qué pasó. No me borro. Garabatos puedo borrar. A ver, y acá abajo, en cambio, digamos, yo lo que tengo es este otro pedazo. Ahora, ustedes esto de aquí lo pueden modelar, si quieren, con resistencia, inductancia, ¿sí? Es una resistencia en serie. Y tenemos una resistencia y un capacitor en paralelo, ¿sí? Entonces, esta le llaman shunt, así le llaman, pero bueno, esta resistencia de aquí es un shunt que le llaman, es una resistencia en paralelo. Este es el inductor, este es el capacitor, pero son en la unidad de distancia. Entonces, cada metro tiene tanto de inductancia y tanta de capacitancia, y tanta de resistencia en serie y tanta de resistencia en paralelo. Entonces, sabiendo por cada metro, multiplican por los metros y obtienen total resistencia, total inductancia, total capacitancia. ¿Sí? Entonces, esto es modelable con un sistema RLC. Y es fantástico porque ustedes incluso con esto tienen las ondas, que son soluciones que estaban acá arriba, donde estaban estas de aquí. Tienen estas soluciones de estas de aquí, en donde los voltajes, ustedes lo que miden son voltajes. Voltajes en, digamos, el voltaje aquí y la corriente aquí. Entonces, al medir voltaje y corriente ya tienen una solución en, perdón, una solución en ondas. Y por lo tanto tiene una solución correcta y está bien. Es una forma de modelar. Hay otra forma también de modelar que es importante, y con esto ya acabo de esto en este tema, pero es bueno que sepan porque ustedes ya están capacitados para hacer eso. Cuestión de hacer las analogías correspondientes sobre el problema que ustedes tengan. Todo esto viene representado con un número de impedancia. La impedancia es cuánto se frena la onda o se absorbe la onda en el interior. Ustedes no necesitan saber cómo está hecho adentro. Lo importante es que lo que está hecho tiene un valor y ese valor es Z. Tienen que encontrar el Z y una vez encontrado Z ya tienen el sistema sin mayor problema. Puede ser el problema extremadamente complejo ahí adentro. Otra forma de hacer esto mismo que les digo es cuando ustedes tienen
un bloque negro, caja negra, así se llama, caja negra. No sabe qué hay ahí adentro, pero lo que sí saben es que si ustedes meten una señal de ingreso, ¿sí? A ver, ahí le voy a llamar ingreso, así le llaman, ¿no? Es una señal de ingreso. Ustedes van a tener una señal de reflejo, y van a tener una señal transmitida que sale, ¿sí? Entonces, claro, por conservación de energía, ustedes, la onda incidente tiene que dividirse en la reflejada y en la transmitida. Tomando en cuenta que en la parte interna, en la negra, no haya resistencias, pero si hay resistencias, también se observa, porque la suma no coincide, dicen algo me falta, algo de energía me falta, es lo que está ahí adentro, ¿no? Entonces, en efecto, ustedes representan todo eso con una Z, donde Z es una parte real, es la resistencia, pero esta resistencia de aquí es una resistencia, ¿no? Más la reactancia de Z, ¿no? Que es la parte imaginaria, es la parte de condensador o de inductor, si es más capacitivo o si es más inductivo. Entonces, ustedes estudiando desde afuera el problema, de lo que hay ahí adentro, le identifican y saben qué es, aunque no tengan idea de lo que pasa ahí adentro. Este método es potente, ¿no? Obviamente. Hay que medir, nada más. Entonces, esas son las ecuaciones, y claro, satisfacen ecuaciones de onda, y esas ecuaciones de onda son extremadamente importantes. Nosotros vamos a ver más que nada ecuaciones evolutivas, tipo ecuación poblacional. Habíamos dicho la población, que es igual a la velocidad intrínseca multiplicada por la población, por la función población, que es función del tiempo, ¿no? Por 1 menos P sobre K, donde K era la capacidad del ambiente. Habíamos visto, habíamos analizado. Esta es una ecuación, perdón, evolutiva, porque en la gráfica, en su gráfica, P, que es la solución, ¿no? O sea, la solución de la gráfica, perdón, la gráfica de la solución, me dice que con una condición inicial, dejo desarrollar el sistema y lo que va a pasar es que va a aumentar en pendiente hasta un máximo de pendiente y luego va a comenzar a disminuir en la pendiente hacia cero. Perdón, hacia el valor de K. ¿Sí? Eso habíamos encontrado. Como habíamos encontrado, habíamos dicho primero, supongamos que estudiamos el caso de P F de P en función de P. O sea, F en función de P, la cual era una parábola, y este punto de aquí es el valor de K. ¿Sí? Porque las Fs, que son las pendientes, es cero. ¿Dónde cero las pendientes? En 0 y en K. Bien. Entonces, eso habíamos analizado, es una ecuación evolutiva, condición inicial. ¿Sí? Eso por un lado. Hay otro tipo de ecuaciones que son las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Para no irnos muy lejos de lo que ya hemos dicho. Las leyes de Kirchhoff, que también son ecuaciones de conservación, la conservación del voltaje y la conservación de la corriente. ¿Sí? La conservación del voltaje es la energía, la conservación de energía, y la conservación de corriente es la conservación de carga.
Ustedes tienen a un nodo que les llega cargas en forma de corriente, ¿no? Pero llegan a un nodo y resulta que de este nodo sale por aquí. Entonces, claro, uno dice, si llega tanto carga en 10 minutos, tienen que en 10 minutos haberse desalojado esa misma cantidad de carga. No puede ser que desaloje menos, porque si desaloja menos significa que en algún lado se están quedando las cargas, y eso, o desapareciendo, cosa que no es posible. No es posible. O el contrario, que entran 10 y salen 100. Tampoco. O sea, ¿cómo así aparecen más? Eso no hay cómo. Es la ley de nodos de Kirchhoff, y la ley de voltajes, en cambio, es la conservación de energía en un circuito. Que también tiene sus ecuaciones y tiene, digamos, su solución. Claro que en ecuaciones diferenciales también podemos tener ese tipo de problema. Hay la teoría, por ejemplo, la teoría general de la relatividad, la teoría especial de la relatividad, que son bajo ecuaciones, y estas ecuaciones, sus soluciones, como están en el ambiente conservativo, las soluciones son sillas de montar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que en la ecuación de Einstein de relatividad especial, entonces lo que tienen es que las soluciones están a lo largo de hipérbolas, ¿sí? Entonces, si este es el tiempo y este es el espacio, aquí están las tres dimensiones, ¿no? X, Y, Z. Y el tiempo es este. Entonces se forman estas superficies hiperbólicas que son soluciones de las ecuaciones de Einstein. O sea, son la solución de las ecuaciones de Newton, ¿sí? Añadida la velocidad y la relatividad de movimiento. Al añadir la relatividad de movimiento, lo que ustedes comienzan es a trabajar sobre un espacio de 4 dimensiones, que es este de aquí, que les estoy haciendo ver, y sus transformaciones, digamos, sus trayectorias son hipérbolas. Y como son hipérbolas, son conservativas, por un lado. Y por otro lado, las transformaciones se llaman transformaciones de Lorentz. Estas transformaciones de Lorentz son matrices de 4x4 que tienen términos con velocidades, con la velocidad total, la velocidad relativa, hay raíces cuadradas, ¿sí? Y todo es media complicada, digamos, pero esa transformación muy específica, muy definida, hace que se desarrollen a lo largo de estas trayectorias que son las órbitas del fenómeno. Esto para lo que es velocidades constantes. Cuando quiso meter la aceleración, se complicaron estas cosas. Y les llevó más de 10 años desarrollar la teoría para meter la variación de la velocidad. Entonces, al variar la velocidad, resultó que, que el espacio que pensaba que era plano, tipo euclídeo, resultó que el espacio era curvo. Y esta curva era una hipérbola, es más. Entonces, esa es un poco esta es de la velocidad constante y esta es la velocidad variable.
Entonces, el espacio mismo se curvó. Entonces, eso resultó de su teoría, que es una obra monumental de la humanidad, además. Luego tenemos las teorías cuánticas. En las teorías cuánticas hay una ecuación en particular que es la siguiente. Es la hamiltoniana, vista como operador, y ya voy a indicar por qué, aplicada sobre una función que se llama función de onda, así es como se llama. Esto resulta ser igual a lambda por la función de onda. La hamiltoniana que habíamos indicado que vamos a llegar a su tiempo, final del capítulo 3, es esta de aquí. Ahora, la hamiltoniana, como decíamos, tiene que ver con la energía cinética y la energía potencial. En efecto, no me acuerdo bien, chuta, pero a ver, aquí me parece que es h barra sobre 2i, si no me equivoco. La segunda derivada, a ver, déjeme ver, esta es la derivada con respecto a dp. Esto al cuadrado más el potencial que depende de Q. ¿Sí? Este de aquí no estoy seguro. Pero bueno, tengo que revisarle. Y esto aplicado a phi, donde phi es función de R y es función de T. Y esto es igual a lambda por phi, de así mismo RT, donde esto de aquí nosotros estudiaremos que es un esquema de autovalores, autovectores, y resolvemos con autovalores, autovectores, y en efecto los autovalores corresponden a los niveles de energía, ¿sí? Que son, es más, discretos. No son cualquier valor, son valores discretos. Entonces las energías también son discretas. Y el asunto es que en mecánica cuántica lo que se transforma es lo que antes era la expresión mecánica, las derivadas se hacen operadores. Por eso es que no me acuerdo bien esta parte me he olvidado. Pero bueno, tengo que rever. Y los operadores tienen autovalores y autovectores. ¿Sí? Entonces, este es el tratamiento cuántico, para que vean la relación que hay entre un tema y otro. Por eso es un poco también este discurso que les hago. Ay, ay. Bueno, por ejemplo, en la teoría electromagnética también tenemos las microondas, ¿no? Que es otro tema que se trata en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central. O sea, ustedes, las microondas, ustedes las pueden transportar en tubos. ¿Sí? En tubos que son, por ejemplo, de esta forma. Entonces, claro, un tamaño y el otro tamaño cuentan mucho para ver qué frecuencias son las que tienen que circular por estos tubos. Ahora, claro, no es un tubo redondo, es un tubo rectangular. Por aquí se transporta microonda.
Entonces, estas tienen asimismo las ecuaciones que habíamos dicho antes, sustancialmente, lo que habíamos tratado aquí, ¿no? Esto de aquí es lo que se hace en esos tubos. Se definen las impedancias y cuando ya tienen la impedancia del tubo, entonces ya dicen, bueno, este tiene un Z tal, ¿no? Ok, entonces aquí ustedes definen el Z de este, el Z sub 0, y pueden hacer ya todo lo que quieran. Pueden, por ejemplo, desembocar, si quieren. Ustedes pueden desembocar, por ejemplo, en una cavidad resonante. Entonces aquí pueden tener ustedes una cavidad que puede ser como el microondas, el horno microondas, ¿no? O sea, esa cavidad es esta de aquí, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que se hace normalmente es, se pone una guía acá, se pone una guía y se mide. Está bien, ¿no? Más o menos. Bueno. Lo que se hace, se mide, digamos que esto es cerrado, ¿sí? Y aquí se le pone, en este sitio, se le pone una antena. O sea, este es un cable coaxial que sale para acá, el cable coaxial, ¿eh? Se va por acá y se va a un medidor. Y aquí le meten un vástago, que es una antena, que debe estar a 1/4 de distancia de la longitud de onda. Entonces, según la longitud de onda que trabajen, esta distancia es de 1/4. Entonces, miden las ondas que vienen de voltaje, ¿no? O sea, aquí tienen un voltaje y una corriente, el voltaje más menos, que va variando, va cambiando inclusive de signo, va creciendo, decreciendo y todo eso, mientras se desplaza hacia la derecha. Entonces, cuando se desplaza hacia la derecha la onda, va cambiando el voltaje y va cambiando la corriente también, en forma de onda. Entonces, cuando llega a la boca, se transfiere la energía en la cavidad y claro, un poco la idea es que la cavidad es resonante, que significa que la onda se queda con placer aquí adentro. Y por lo tanto, en las paredes, ustedes deben tener pintura conductiva para que cuando llega el campo eléctrico a la pared, los electrones de la pared se desplacen con el campo eléctrico y por lo tanto ganan energía. Y cuando desaparece el campo eléctrico, esos electrones vuelven a la posición y al volver a la posición reemiten energía, remiten onda, que es la reflexión. Por lo tanto, se refleja y se queda reflejando en el interno de la cavidad. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, todo eso ustedes lo tratan con ecuaciones. El campo eléctrico, el campo magnético o la variación de voltajes y corrientes y todas esas configuraciones. Este es un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que tratar en el caso de microondas. Ustedes comprenderán, existen industrias que trabajan con microondas en muchos aspectos. Es más, los celulares que ustedes manejan, que tienen en el bolsillo, son con microondas. La comunicación es con microondas. Y claro, si van un poco más arriba en el espectro, tienen las ondas de radar, que son ondas más cortas, son más energéticas y un poco la onda de radar lo que hace es reflejar
porque choca contra un objeto. Y al reflejar, ustedes pueden detectar la posición y hasta la distancia, midiendo el tiempo de vuelo de la onda. Tiene muchas tecnologías y cosas todo lo que es antenas para radiofrecuencia. La radiofrecuencia es más baja que como frecuencia, es más baja la frecuencia que la microonda. La radiofrecuencia es la de televisión, radio, la radio que ustedes escuchan, me refiero, ¿no? Que de todas maneras las ecuaciones son las mismas. Las frecuencias son diferentes. Y, como les digo, al ser las frecuencias diferentes en las ecuaciones de Maxwell, ¿eh? Aquí están las ecuaciones de Maxwell, al ser las frecuencias diferentes, lo que sucede es que comienzan a aparecer estos fenómenos de longitud, o sea, que necesitan incorporar más información en el sistema, y es la longitud. Y por eso la Z es ideal para tratar este problema. Eso con estas ecuaciones, bueno, en la mecánica cuántica, en la electrodinámica. Obviamente en electrodinámica pueden hablar de un montón de cosas. Hay otras, o sea, cuando ustedes definen sistemas en equilibrio, la cosa es relativamente fácil, ¿no? Por ejemplo, pueden hablar de la teoría de enlaces moleculares, donde las órbitas de los átomos, yo tengo un átomo que tiene un montón de cargas positivas y neutrones, cargas positivas y neutrones tiene, ¿no? Y tiene un montón de cargas de electrones, digamos. Los dos primeros están en la capa S, los otros están en la capa P, los otros están en la capa P, que son en realidad tienen estas formas, ¿no? Son lóbulos. Los otros están en la capa D, que ya es más complicada que esta, y así sucesivamente. Y cuando se unen, en alguna forma se deforman estas órbitas, y esa deformación está vista en la teoría de enlaces moleculares, ¿sí? Tienen estructuras cristalinas, por ejemplo, en donde esas estructuras cristalinas son un montón, millones de átomos que están unidos y son similares entre ellos. Entonces, por tener una cierta similitud, la teoría de cristales maneja otro tipo de lenguaje. El lenguaje que maneja, por un lado, es clásico, rara vez, o en casos particulares, habla de mecánica cuántica, y lo que habla sí es de las celdas unitarias. Entonces, una celda unitaria puede ser 3 vectores que no son perpendiculares entre ellos y que son el vértice básicamente de una estructura cristalina que podría ser esta de aquí. Algo así, ¿no? O sea, a ver, déjenme ver cómo hago la cristal aquí. El cristal será algo así, ¿no? No sé, digamos que forma una especie de cristal. ¿Ok? Entonces, esa es una celda y esto se repite. Se repite, se repite. Una forma sencilla de repetir es esta de aquí, ¿no? Es facilita de repetir, rectángulos, o cuadrados, rectángulos. ¿Sí? Pero hay otras formas, en cambio, que no son tan fáciles, ¿no?
que esto cae dentro del campo de lo que se llama la tesaliación. La tesaliación lo que hace es, si ustedes tienen una superficie, deben encontrar una celda que recubra, al repetirse la celda, ¿no? En todas partes, recubra totalmente la superficie. Eso es lo que se espera. La parte interna, bien o mal, no hay problema, porque ustedes al repetir una estructura complicada, qué sé yo. Y a propósito, cierto. Ya les voy a ver unas tesaliaciones de Escher. Escher. A ver, veamos, bueno, a ver, espérense un ratito. Bueno, esto es para recubrir, ¿no? Y claro, los cristales requieren de estas estructuras, de estas celdas, digamos. Y con eso se estudia vectorialmente todo, ¿no? Todo se hace con vectores. A ver, a ver, déjenme ver. Les quiero hacer ver unas tesaliaciones súper interesantes. Pero... A ver. A ver, hay un montón, ¿no? Ya les... ustedes de que comiencen a ver, son súper interesantes. Voy a ver un poco qué hace aquí. No, hace, pero explica otras cosas. Bueno, acá quizás. A ver, les voy a compartir. Perdón, disculpen, no. Esto se escribe... Escher. Escher, ustedes ven en YouTube, les voy a hacer ver partes nada más, pero quiero compartirles. A ver. A ver, yo entiendo que están viendo, ¿no? Digamos, a ver, esta es una tesaliación. Noten que hay las figuras de las palomas, digamos, o como quiera que se llamen, que tienen su simetría, tienen sus posiciones, y entre paloma y paloma existe una especie como de bagre o algún pescado, de lo que parece, que es en verde. Entonces, entre las dos figuras, el pájaro y el pescado, no dejan nada de espacio. No existe espacio libre. Y claro, si ustedes hacen el cuadrado que es la pantalla donde está la figura, está recubierta toda. Claro que aquí le han tenido que cortar en una parte de la paloma, casi en la mitad de la paloma, acá le han cortado en la cola, la paloma, pero básicamente, aparte de esos errores, todo está lleno, ¿no? Entonces, ustedes deben encontrar celdas que cubran todo el espacio. Entonces, las celdas en este caso es el par,
pájaro, pescado. Escher es un es un litógrafo que terminó siendo genio a partir de los 45 años. Resulta que él era litógrafo, pero no conocía de lo que es la geometría hiperbólica. Cuando le explicaron, especialmente cuando le explicó Penrose, que es el que ustedes tienen en la bibliografía del curso, Roger Penrose, que fue premio Nobel el año pasado, él le explicó a Escher y Escher comenzó a dibujar. Y dibujaba, por ejemplo, este tipo de figuras, que se llama ángeles demonios. Los blancos son los ángeles y los demonios son los negros. Y resulta que todo el espacio está cubierto por ángeles y demonios. No deja un solo espacio libre. Ahora, como ven, la escala se va disminuyendo conforme se aleja del centro y se acerca a la circunferencia. Esa es una escala que ustedes pueden regular fácilmente en geometría hiperbólica. Es más, estas son superficies hiperbólicas. Ya les voy a hacer ver un poco más con claridad cómo es la superficie hiperbólica, pero por el momento esta es una obra de arte hecha por un genio, porque es un genio. O sea, y otras obras que ha hecho que así mismo son espectaculares, ¿no? Esta es una obra y esa es la tesaliación, o sea, el cubrir superficies con figuras. Aquí tienen otra. Esta es otra, entre peces, el otro es entre pájaros. Y tiene algunas, ¿no? Escher. Este, por ejemplo, este es interesante porque habla de una transición. Y tiene estas transiciones del, ¿no? Noten que inicialmente me parece que son dragones. A ver, primero son cuadrados, ¿sí? Los cuadrados se transforman, se van transformando en lagartos y lagartos blancos y negros. Lagartos blancos, son tipo lagarto o no sé, ¿no? Un reptil. Estos reptiles usa mucho él. Y se transforman en otro tipo de reptil. Y luego se transforman otra vez en cuadrados. No, perdón, ¿cómo se llama? En pentágonos. Hexágonos, perdón. En hexágonos. Entonces, como ven, y pueden transformarse en lo que les dé la gana, ¿no? O sea, es una visión filosófica también de los problemas, obviamente, o de la realidad. Esa es otra tesaliación, o es una transición que les llama a él y que hace, ¿no? Y tiene otras obras que son espectaculares, ¿verdad? Pero bueno, eso con respecto a esto. Este es el de las 3 dimensiones. Este es interesante. O sea, esta es una obra de él, pero no se ve bien aquí. Pero bueno, digamos, es un dibujo, ¿no? Pero claro, él dice que este reptil, este lagarto, digamos, sale del plano, sale de la superficie, se sale por el filo, se trepa en 3 dimensiones, se da la vuelta en 3 dimensiones y regresa nuevamente al plano, a las 2 dimensiones. Es una obra de él también. Bueno, pero esa es una cosa que también, aprovechando que estamos aquí. Hay otras teorías de bioquímica, la teoría de virus que ya estamos, ya hicimos, ustedes ya pueden, digamos, atacar el problema de los virus con esta ecuación. Y lamentablemente cuando ustedes hacen ciertos temas de tesis, la ecuación de población, la ecuación logística, no la usan.
siendo es donde deben usar, no la usan. Y comienzan a buscar otros métodos, especialmente métodos estadísticos, que se resuelven con aproximaciones polinomiales. No está mal, pero no es el modo óptimo. El modo óptimo es trabajar con los fenómenos, con estas ecuaciones que son analíticas y que tienen una solución precisa. ¿Sí? Los métodos de aproximación son métodos siempre que pueden tener errores, ¿no? Y más que nada, si hacen muchos cálculos, los errores se van sumando, nunca se restan. Eso sí, todo puede pasar, pero los errores nunca desaparecen, solo se aumentan. Entonces, si hacen muchos cálculos, aumentan el error en el cálculo. Bueno, hay teorías geométricas, como hemos visto, hemos dicho, ¿sí? Euclídeas, que son Pitágoras, y no euclídeas, como son la hipérbola, la elipse, en el caso de fenómenos de conservación de energía, la elipse es ideal. Asimismo, la silla de montar también sirve para describir ciertos fenómenos de intercambio de energía. Y asimismo, ustedes tienen ecuaciones en todos los ámbitos, ecuaciones diferenciales me refiero, ¿no? La ecuación diferencial tiene la particularidad de ser una ecuación local, o sea, localmente describe bien el fenómeno. Si se extienden más hacia los lados de un punto de análisis, van a tener que esa descripción ya no comienza a servir muy bien, ¿sí? Entonces, y claro, no se definen cuando hay discontinuidades. Por ejemplo, un tipo de problema que ustedes tienen es que si ustedes tienen una función continua, no están viendo, ¿no? Perdón, espérense un ratito. A ver. A ver. Si ustedes tienen una forma continua de esta forma, como está aquí en el documento, esta, por ejemplo, es continua, no es discontinua. Por lo tanto, uno diría, ya, pues, si es continua, entonces yo puedo derivar. Y es falso, porque en este punto la derivada no existe. ¿Sí? Ustedes tienen por un lado el límite, por el lado izquierdo, y el límite por el lado derecho. Los dos límites son diferentes. Y como los límites son diferentes, las derivadas son diferentes, y por lo tanto en un punto no puede haber dos números diferentes. La derivada no se define. Por lo tanto, una ecuación diferencial tiene problemas en esos sitios. ¿Sí? A pesar de que la función es continua. Ahora, si la función es discontinua, un poco con mayor razón, ¿no? Ustedes tienen una función que es así, y luego tienen otra función que es así, y luego tendrán otra función que es así. Entonces, en estos puntos, las ecuaciones diferenciales son válidas solamente por tramos, ¿no? O sea, en este tramo, luego en este tramo, y luego en este tramo. Son válidas ahí, pero en la interfaz entre dos tramos ya no. Entonces ahí deben tener cuidado. Una forma es hacerle continua. Entonces, ¿cómo hacerle continua? Es usando las series de Fourier. Entonces, desarrollan en series de Fourier, son más o menos así, y esta lo que hace es saltar y seguir por acá. Y es continua. Entonces, es una función continua. ¿Ya? Entonces, ya tienen definido la ecuación diferencial en ese punto. No es lo mejor, porque obviamente siempre es una aproximación.
En efecto, lo que vibra o lo que no es preciso está en estas saltos, digamos, en esta diferencia entre el valor azul y el valor negro. El valor negro es el real, la aproximación es la roja, con errores, y estos errores, en cambio, permiten meter una continuidad, o admitir, digamos, una continuidad. Por lo tanto, la ecuación diferencial ya es válida. Hay un montón de campos en los que utilizan ecuaciones diferenciales. Hemos visto algunos campos y hemos dado más que nada también un criterio importante que no le he terminado, pero es básicamente este de aquí, ¿no? O sea, las lagrangianas son superficies en donde ustedes tienen ciertas simetrías y tienen que ver con las coordenadas, básicamente. Estas normalmente tienen que ver con Q, Q punto, o sea, con la posición y la velocidad. Las H tienen que ver con las Q y con las P, donde P son las cantidades de movimiento. Nosotros estudiaremos esto llamándoles X1, X2, X1, X2, como generalización del tema, pero básicamente es lo mismo. Y tenemos una tercera, y esta es la que con esto quiero ya cerrar el discurso. Tenemos una tercera, déjenme, no sé, meterle acá abajo, le voy a poner. Acá. Tenemos una tercera que son la función de pérdida de las redes neuronales. Entonces ustedes tienen de ingreso nodos que pueden ser, por ejemplo, 748 me parece, que son una foto ¿cuánto era? De 28 por 28, porque es, si no me equivoco, ya les voy a averiguar bien esto. Después hacemos bien esto, pero digamos que 28 por 28 da 748. Y que son estos de aquí. Y luego tienen los nodos de la red neuronal. Quizás tengan otros nodos por acá. Y a la final tienen, por ejemplo, 2 nodos de salida. Entonces, ustedes van a conectar cada nodo de entrada. Estos son entrada, ¿no? Entrada. Que es la foto esta. La foto puesta en una sola columna. Es decir, lo que hacen es la primera columna de la foto, le dejan ahí. Luego ponen la segunda columna de la foto, le ponen debajo. Y hacen uno grande acá. Y luego la tercera le ponen abajo. Y hacen un vector. Entonces, de esta matriz le hacen un vector, formada así. Le meten en la red y resulta que estos son los pesos. Existen unos términos que se llaman los vías o los umbrales. Ya hemos de hablar del umbral. Y las salidas del nodo. Entonces este nodo sale acá, sale acá, sale acá, sale acá. ¿Sí? Pero, y claro, cada uno de estos tiene un peso también, ¿no? Tiene otro peso. Entonces esta es la capa de entrada. Esta es la capa escondida y salida. Salida. Entonces aquí sale, si en la foto está un perro, entonces dice sí, sí, es un perro. Y si ve que en la foto no es un perro, dice no. Ya. A ver, adivinen. Si a veces ni nosotros viendo una foto estamos seguros si es un perro, un caballo. Hay perros grandotes que parecen caballo. Entonces, obviamente, para nosotros es complicado. Figúrense para una red.
pero sí lo hace, ¿no? O sea, entonces, lo que nosotros vamos a manejar es esto, este tipo de información, en donde, en un cierto modo, la función de error, y eso es lo que quería justamente llegar, es que cuando ustedes le presentan una foto de un perro, debería decir sí, pero resulta que la respuesta que da es no. Entonces debería decir sí. Este es el verdad. Como quien dice, la respuesta que debería ser es la verdad. Y la respuesta de este es no. Entonces, compara lo que hace la respuesta con lo que debe ser. Compara. Esa diferencia se llama función de pérdida. Función de pérdida. ¿Sí? Y esa función de pérdida es, digamos, esta es la L, y estas son la coordenada 1, X1, y acá están las 10 a la 10 a la 10, o no 10 a las 10, 10 a las 6, que son 10 a las 6 dimensiones. ¿Sí? Entonces, consideren, tomen en cuenta que en este plano están todas las dimensiones. ¿Sí? Entonces, si en este plano están todas las dimensiones y una dimensión más desde esta L, esta lo que va a tener es una superficie, ¿sí?, que va a ser de esta forma. Más o menos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es llegar, mi goal, mi objeto, mi propósito, lo único que yo quiero es llegar acá, a este punto, que es el mínimo de los mínimos. Pero resulta que si yo tengo una condición inicial aquí, es la condición inicial, y dejo desarrollar esta a través de la superficie, ¿sí? Entonces, claro, aquí voy a tener un pequeño mínimo que me puede estorbar, pero básicamente podría superarlo. Pero si lo supero, claro, vengo acá al pelo, ¿no? Bajo, ya tengo otro mínimo que puedo quizás superar, pero este ya no. Aquí me quedo. Entonces, no llego al mínimo mínimo, sino que llego a un mínimo local. Este se llama mínimo global. Al menos global en todo este sector, ¿no? Puede ser que... Entonces, este mínimo global es de lo que yo quiero llegar. Pero llego acá y me quedo ahí, entonces es uno de los peligros que hay. Hay que tratar de resolver eso. Obviamente, en cada programación y en cada situación hay que ir resolviendo ciertos problemas. Luego, tenemos que, una vez que ustedes tienen cómo llegar a este mínimo, ¿ah? Esto se lo hace haciendo modificaciones en los pesos. O sea, esto es W que digo aquí, unión de los nodos. Cada nodo tiene una función de activación, que ya lo mencionaré, haremos más adelante alguna cosa. Y ese valor de la activación multiplicada por lo W es lo que da el nodo en la siguiente capa, ¿sí? Esta es capa 1, capa de entrada, capa 1, capa 2, que son las capas escondidas. Y la capa de salida es la capa de salida que da el valor. Resulta que, claro, ustedes pueden modificar las W y las B. Al poder modificar las B y las W, ustedes hacen lo que se llaman sistemas adaptativos.
Los sistemas adaptativos son las redes neuronales, entre las más importantes, y se hace literalmente maravillas con estos sistemas. Tienen problemas, ¿no? O sea, no siempre responden correctamente. O sea, yo no metería las manos en el fuego cuando dé respuesta a una red neuronal, porque puede ser que se equivoque. Entonces eso hay que tener cuidado. Además, tienen algunos problemas. Ustedes, ¿cómo le entrenan o cómo más bien dicho le programan? La programación de esto es dándole ejemplos, cosa que suena bien, ¿no? Como ustedes quieren hacer. Ustedes lo que quieren es, para saber la materia, quieren hacer 1000 ejercicios. Es más o menos lo que quieren hacer, lo que se hace con las redes. A la red se le da los 1000 ejercicios y después ya sabe resolver. ¿Sí? Ustedes quieren hacer así. Pero claro, ¿qué significa? Es un proceso muy repetitivo, de muchos ejemplos, quizás requieran millones para realmente saber resolver bien. Y es un método, ¿no? Que ustedes lo hacen y lo han hecho en algunas materias. Eso es lo que se hace con las redes neuronales. Y eso es lo que vamos a ver. Esta función de pérdida lo vamos a discutir un poco más, un poco mejor, y vamos a describir un poco el fenómeno, cómo funciona, y vamos a simplemente, digamos, hacer un paragón de lo que nosotros hacemos con este argumento. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Con eso hemos discutido un poco las ecuaciones, que no es una discusión exhaustiva. Obviamente hay miles de cosas que no hemos dicho y que no vamos a poder decir, obviamente. Pero esa es una introducción. Bueno, si no hay preguntas, entonces, gracias señoritas, gracias señores. Una buena noche. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias a todos. Hasta luego.